actos reprochables y atenta a la democracia del país. Aseguró que la prueba debió desarrollarse dentro de la sustanciación del juicio político en la Comisión de Fiscalización y no se individualizó la prueba. Aseguró que se demostró que no incumplió sus funciones. Se ha otorgado ya el uso de la palabra al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, quien también tiene 1 hora para la réplica. Vamos a escucharlo en los próximos instantes. Honorables señores asambleístas, debo agradecer de antemano el uso de la palabra que me ha concedido, señor presidente. Hemos escuchado una réplica por el dignísimo señor asambleísta interpelante, con un contenido lingüístico digno de su propia formación, es lo que lo llena. Las palabras llenan a cada ser humano. Señores asambleístas, tengo que decir frontalmente, a mí no me preocupa destitución alguna, nunca he trabajado por un carguito u otro puestito. A mí me está preocupando la vida de mi hija, la vida de mi esposa, la vida de mi hijo menor de edad. Me está preocupando que me quieren callar mi vida. ¿Cómo me quieren callar? Me han remitido a La Roca, sí, al Centro de Rehabilitación Social Guayas número 3, más conocido como La Roca, donde las condiciones de vida y de dignidad no existen, al punto que la mínima comunicación ha tenido que evidenciarlo esta Asamblea Nacional cuando, por algún concepto, tal vez se traspapeló un documento, el SNAI entraba en desacato frente a la orden de comparecencia como tiene que llevarse un juicio político. De mañana, tarde y noche se pasa en una celda oscura. Y no es una queja, una celda oscura. Sí, hay un baño, sí, hay un lavabo, sí, y hay una ducha y una cama de cemento. Sí, es verdad, así es. El día lunes 8 de los corrientes de julio fui trasladado abruptamente. El día martes 9 tuve 20 minutos de patio sin contacto con la luz solar. El día sábado 13 tuve otros 20 minutos en patio sin contacto con la luz solar. Pues allí le toman a la persona humana que tiene que estirar sus manos fuera de la reja para ser esposado, mientras un segundo agente quita el candado de la puerta, mientras un tercer agente permite la salida y hace el cacheo. Me refiero a los conocidos como guías penitenciarios, como aquellos que me acompañan, que están por allí. Mientras tanto, un militar, un cuarto agente del Estado, le apunta a usted con un fusil. ¿Eso es concepto de seguridad o es concepto de peligrosidad? Habrá que dilucidar entre la inevitable razón humana y la clara y nítida lógica del pensamiento. No sé, nunca aprendí a pelear físicamente. Sí, siempre en mi primaria, en mi secundaria, incluso en la universidad, temía enfrentamientos de riñas a golpes. Sí, no sé hacer ninguna maniobra, no la sé. Mi vida ha sido siempre el estudio, la dignidad, la ética y la honradez, y hablar claramente la verdad acompañado de la ley y no interesarme y no replicar ni responder ante ninguna necedad. Eso me viene enseñado desde mis abuelos.
cuando decía, lo peor que puede cometer un ser humano es discutir con un necio. Por lo tanto, mal puedo entender esa cuestión. Y en ese lugar está el líder máximo considerado de la organización criminal Tiguerón. Le estoy contestando al señor asambleísta que ha dicho preguntas. Contéstele al país, decía una y otra vez. Sí, ahí al lado está el líder máximo de los Tiguerones, el líder máximo de la organización que el año pasado quemó la unidad judicial civil en Esmeraldas y que ante mi presión para que se aprendan a los responsables, al día siguiente esa provincia tuvo atentados de vehículos que quemaron e incendiaron y cautizaron la ciudad. Sí, señor. Allí también, a unas cuantas celdas más allá, está el líder máximo de los choneros, de la organización que botó una granada en la unidad judicial penal de Portoviejo el año pasado y que al botar esa granada provocó daños materiales y lesionó el derecho a la integridad de unas personas menores de edad. Esto obligó a movilizarme desde la provincia de Azuay a Manabí. Sí, son los líderes de las GDO. También están de los Lobos, sí. También están de los Latin Kings, sí. Yo no he querido conocerlos. ¿Sabe desde cuándo acá yo tengo conversaciones de celda a celda con los dueños de las GDO? Desde que la señora fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, y quién sabe con el señor también director nacional del SNAI, han decidido que un hombre de ciencia y letra, un hombre que solo se dedica a leer y a escribir, esté allá. ¿Y sabe qué pasa si usted no hace caso a quien le está hablando? Le botan popó, orina. En consecuencia, cuando usted está en un grupo social, valorizado, desvalorizado, generado, desgeneralizado, depende de su íntima convicción cómo maniobrar y manejar las cosas. A ese mundo me mandaron. Y claro, hago de pasamanos. ¿Sabe que al responderle estoy arriesgando mi vida? Hago de pasamanos. ¿Sabe qué pasó? Artículos como los que decomisaron el día viernes para amanecer sábado en La Roca dentro de una celda y por los cuales hubo una audiencia de flagrancia el domingo. Si no sabe qué son esos artículos, son artículos prohibidos como de telecomunicaciones que ingresaron ahí en La Roca. Imagínese, si hubo la capacidad de ingresar un aparato de comunicación, también hay el peligro de que ingrese armas cortopunzantes y armas de fuego. Y estoy frente a gente que ha sido entrenada o que ha crecido desde muy temprana edad con un entrenamiento para matar. Sí, señor. Me han conversado los de al lado de la celda que matan desde los 13, 14 años de edad. Sí, allá estoy, les estoy contestando. Estoy porque allá me mandaron, no porque yo he querido. Y si eso es orgullo para ustedes, reciban esa bendición de orgullo. Pero en mi concepto nuclear de la esencia de mi alma, eso no lo deseo ni a usted, ni a los suyos, ni a sus ascendientes, ni a sus descendientes. Y ellos conversan su vida, conversan cómo de la pobreza han aparecido sus organizaciones criminales. Y yo, como algo un poquito he tratado de entender, yo llamo de que son objeto o son producto de los pecados capitales del Estado, del desempleo, del analfabetismo, del hambre, de la miseria, de la demagogia, de la corrupción, del debilitamiento del Estado, de esos nuevos poderes fácticos que disfrazan a la verdad y engañan con mentiras al pueblo, como aquellas que solamente hablan sin tener ningún soporte.
Sí, son producto de eso. Y si estoy detectando en la punta del ovillo de que son los hijos de la miseria humana, donde no ha llegado, créanse, en 2024 todavía hablan de lugares donde no ha llegado luz eléctrica. 2024 narran como si fueran sus grandes hazañas, que no había que comer y tuvieron que salir a saltar a las carreteras. Si sigo contándoles, sigo arriesgando mi vida. Y me pregunto, ¿para qué me van a seguir llevando a la roca? ¿Para matarme? ¿Para eso me están llevando? Ya, está bien, no quieren verme en la cárcel 4, no hay problema. Vamos a cualquier otro centro de privación de libertad distinto a las características de la Roca, de la Tacunga, del Turi o del Rodeo o de Santo Domingo. Hay muchas otras cárceles y no lo sabía. Y entonces en esas otras cárceles puede haber la protección y puede haber el acercamiento para un ser civilizado que trata con otro ser humano de atención prioritaria para que pueda ver su proceso judicial y ejerza su derecho a la defensa. Ni en sueños, ni en el mínimo deseo le deseo a usted aquello. No le deseo nada. Entonces, ¿de cuándo acá? Contesto claramente al país y al Ecuador entero, porque allá me mandó la opresión para callarme. Allá me ha mandado para que deje de decir la verdad. ¿De dónde? ¿Cómo así sé la solución? Porque ellos comentan de dónde nacieron y son producto de esos pecados capitales. Y aquel que diga que no, significa que no conoce la realidad nacional. Yo conocía la realidad del Ecuador profundo, pero no conocía la realidad de donde nacieron estos hijos de la miseria humana que nos hacen daño a la sociedad, el disvalor de las buenas costumbres. ¿Qué pienso de la señora fiscal general del Estado? Que reconozco que todavía tiene que haber algo de esencia humana en ella, que hay una sobrecarga de la extrema dimensión del cargo. Y esa extrema dimensión del cargo ha hecho que se sobredimensione para perseguir a inocentes. Pero ¿sabe qué? A más de lo que pienso, muchos dicen por allí de que las mafias están siendo protegidas por esas alas. No lo digo yo. Vayan a ver, pues, esas oleadas mediáticas. Dícese por ahí que hay unos hermanos Mendoza Daza que dan satisfacción a joyas, lentes, artículos, artefactos. No lo digo yo, pero yo me pregunto, ¿qué pasó con el caso Orión? ¿Qué pasó con el caso León Retroya? Yo me pregunto, y a ustedes les pregunto, ¿y los allanamientos aleatorios del caso Las Torres, a qué está aguantando? ¿Saben a qué es? Es que tal vez, posiblemente, puedan afectar, quién sabe, a otros culpables o a otros inocentes. Tanto ha dicho que se le ha dado el derecho a la defensa, que ha puesto a decir lo que quiera. Bueno, yo solo estoy contestando las preguntas, no veo asidero de respuesta entre lo que ha dicho, pero los señores miembros de la comisión serán testigos, voten a favor o en contra, serán testigos. La verdad no se oculta con un dedo, la verdad no hay sombra. Llegué y les expliqué que me notificaron sí con el juicio político y que allí había un link que había que ingresar para contestar y ejercer prueba. Yo, como soy un ciudadano disminuido hacia la Roca, en la Roca no entienden lo que es computadora. Por cierto, la mayoría de la gente que está allí son analfabetos. ¿Sabían que en el 2024 hay todavía analfabetos? Entonces se les hace raro a los agentes penitenciarios tener un hombre letrado entre ellos y por lo tanto el uso de la computadora es un carburex, el uso de la computadora es algo raro. Entonces nadie me aproximó a ninguna computadora, ya que tampoco están preparados para poder dotar a un privado de la libertad de aquello y las instalaciones no se prestan. Entonces así ha sido mi derecho a la defensa, sin la oportunidad adecuada de poder leer en la comodidad de por lo menos la pantalla visual
de poder ver las letras y ver los documentos. No, en medio de bullicio, en medio de los quejidos, de que alguien el sábado para amanecer domingo tenía un dolor de barriga y que nadie le asistía, no llegaba al hospital, que golpean las paredes, que golpean las puertas, que parece que ya se tumban. Manden una comisión que entren de encubierto y verán que todas las noches pasa eso en La Roca. Y no quiero decir de que me estoy victimizando. Me ha preguntado, estoy contestando. En consecuencia, este ha sido mi derecho a la defensa. Hoy llegué, ¿sí? 1:45, 12 y algo, un poco más, me sacaron abruptamente. Ahí está un agente del GIAP de La Roca. Está sorprendidísimo de verme cómo estoy actuando. Sí, es cierto, no está acostumbrado a ver gente civilizada. Y ¿sabe qué? Usted se almorzó. Yo estoy aquí firme y llegué solo con ideas que contrabandié de una computadora el día de ayer y pude proyectarme inmediatamente. Usted sí tuvo tiempo para hacer Photoshop. Ha preguntado y ha dicho de que he hecho Photoshop. Por favor, con el sumo respeto a la persona que me está asistiendo, ¿podemos volver a proyectar la pericia? Porque empiezo a admirarle al señor asambleísta Peñafiel, es más que un perito, y da unas conclusiones que rebasan a la tecnología informática que a veces yo ni siquiera la logro entender. Autorizado, señorita secretaria. Muchas gracias, mil disculpas, señorita presidenta. Proceder, por favor. Mientras nos van a proyectar, es que ¿qué quiero mostrar? Quiero mostrar de que es un informe técnico pericial de informática forense que fue practicado el 12 de abril y está dirigido a mi padre. Vamos al numeral 2, por favor. Bajamos un poco. Objeto de la pericia, textualmente dice: se digne realizar una pericia de audio, video y afines, extracción y desmaterialización de contenido digital del dispositivo móvil marca iPhone, modelo iPhone 14, MPWP3BE/A serie tal. Específicamente las siguientes evidencias, y las numera, son algunas cifras alfanuméricas. Muy bien, muchas gracias. Vamos a bajar más abajo, creo que es la página 2, conforme 3.2, elementos recibidos. Dice que para realizar esta extracción, el presente informe técnico de audio-video se recibió de parte del contratante un elemento que posee la siguiente característica física que a continuación se detalla. Vuelve a detallar el aparato celular. Un poquito más abajo, por favor, miren, es la fotografía de respaldo del aparato celular. Ese era mi iPhone de uso diario. Ese era el que lo usaba. Desde ese me comunicaba con la señora Diana Salazar, con muchos y tal vez con alguien de ustedes también. Avanzamos. Análisis forense, dice 5.2, extracción de las evidencias digitales. Por tratarse de contenido de carácter digital alojado en el dispositivo móvil, se procede a extraer el contenido digital utilizado del software forense Magnet Access Data FTK y posteriormente indexación. Un momento, ¿saben qué? Es que se le dijo que extraer. ¿Y saben qué? ¿Por qué no dejan que la verdad fluya para que se extraiga todo? ¿Les dolerá o les beneficiará? A ustedes no les va a doler, estoy seguro. Pero bueno, luego de esto están los contenidos del informe y nos vamos a ir a la página final. Es un perito y les cuento algo que dice por ahí. Subamos un poquito cuando dice conclusiones, por favor. Le cuento algo. Yo conocí el completo de este documento el día en que estábamos en la comisión de fiscalización. Ese día lo revisé, desde allí lo recuerdo. No sé si eso sea una cosa extraña, ¿no? Y ahí dice 6.1, conclusiones, capturas de pantallas. Se ha verificado de manera concluyente que las capturas de pantalla, objeto de la presente pericia,
fueron adquiridas en el mismo dispositivo móvil, tal como indica metacaracteres relacionados en imagen TXT y TXT entry. 6.2, chats de WhatsApp. ¿Sabían que hay chats de WhatsApp? Hay chats con el doctor Saquicela que están mostrándose. Todavía no se han extraído los chats de toda la Corte Nacional de Justicia. Hay chats que están extrayéndose con otros jueces nacionales individualmente. Por eso es que menciona qué chats dice WhatsApp según el pedido inicial. Dice que fue extraído según el pedido inicial. Protejo no solo mi comunicación privada, sino también la de las otras personas. Integridad de la información. Se ha confirmado la integridad de la información examinada durante el proceso de peritaje, las capturas de pantalla y chats recuperados. Muestra coherencia y consistencia sin evidencia de manipulación o alteración maliciosa. Nótese. No me está contradiciendo usted a mí, le está contradiciendo a quién. Vamos al final, no los cansemos con tanta lectura. Al perito acreditado por el Consejo de la Judicatura con código 1715798. Este perito tiene un nombre y apellido. Perdónenme si no lo menciono, pero está a la vista de ustedes. Entonces, señores, señoras asambleístas, es que esto, ¿qué significa? Que no me está contradiciendo a mí, está contradiciendo al perito. Y si tanto miedo tienen, insisto, vamos. ¿Quién está escondiendo el teléfono? ¿Quién está escondiendo el aparato? Por Dios. El aparato está a disposición, pero corre el peligro de ser manipulado maliciosamente para perjudicar a un inocente. ¿Saben que hay esta duda? Si hay esta duda, a la mínima sospecha hay que proteger ese derecho a la defensa. Y si hay que proteger ese derecho a la defensa, la cosa es fácil. Formemos una comisión independiente que trabaje de manera cooperativa con la Fiscalía, de manera cooperativa con la Asamblea. Yo me pongo un esparadrapo en la boca y empiecen a leer lo que ahí dice. ¿Saben que si se manipula un teléfono, este deja evidencia? Si se manipula evidencia digital, esta deja evidencia. Entonces ahí va a mostrar cuántas veces yo he borrado mensajes y a través de un programa especial, Celebrite, se puede incluso rescatar los mensajes telemáticos que han sido borrados. Por lo tanto, ante ese aparato no hay salvación. Pero ¿saben qué he recibido de respuestas? ¡Son falsos! ¡Esos no existen! Tratan de desestabilizar. ¡Ay! Principal herramienta de defensa, que no me venga que es un Photoshop. Claro, cuando usted hace una captura de pantalla, aplasta las dos teclitas de los lados del iPhone y hace clic y se captura la pantalla. Ese ejercicio de captura se llama Photoshop, que no lo fabrico yo, sino que automáticamente lo hace el teléfono. A tal altura que al hacerlo el teléfono deja la muestra, dice, ¿qué fecha fue la captura? El 30 de diciembre del 2022. ¿Cuándo hizo la experticia el señor perito? El 15 de abril del 2024. Es decir, está diciendo cada fecha. 1 de marzo del 2023, 4 de abril del 2023, y así sucesivamente con la hora que caló la captura. ¿Por qué hice capturas? Pues si han manejado el programa Signal, saben que tiene el autoborrado de mensajes. Entonces, cuando hay ese autoborrado de mensajes, usted no tiene oportunidad a preservar los contenidos. Mas yo no fui maloso, yo fui precavido. Y no solamente comunicaciones con ella, hacía capturas de pantalla. Toda comunicación Signal con autoborrado tenía por costumbre hacerlo todo un siempre. En esa consecuencia, es por ello que existe el Photoshop. Si algún momento ese Photoshop llega a ser adulterado, pues la evidencia digital dirá y determinará el día y hora. Si tiene dudas de aquello, no me contradiga con palabras y no sea más que el señor perito de informática forense, pues eso solamente puede ser combatido pericial y de manera forense. Otra cosa es que en los presentes días están llevándose a cabo día tras día audiencias de procedimientos abreviados de diferentes personas. Sí,
El procedimiento abreviado no es más que una negociación entre el culpable de una infracción con el representante titular del Estado. De allí que a los que delinquen, más allá de lo que significa un procedimiento penal, más allá de las pruebas para llegar a la verdad, lo único que le importa es cuánto de la pena. Y entonces negocian y pueden llegar a negociar hasta el tercio de la pena. Es por eso que en los procedimientos abreviados, la ley, ustedes como legisladores lo anotaron, exigen de que haya una aceptación. Y entonces los delincuentes aceptan su participación, su responsabilidad, y lo van a seguir viendo de aquí en días ulteriores. Creo que son como 10 personas las que se han sometido a procedimientos abreviados. ¿Qué está en la desesperación haciendo Fiscalía? Les está haciendo someter a una suerte de testimonios anticipados, creo yo, algo de ello. Pero tranquilo, el testimonio anticipado es parecido a su exposición, que puede hacerla solo y hablar. Y si en ese testimonio anticipado no participo yo para contradecir, ¿qué valor tiene? Tranquilo de lo que están diciendo, todavía no he actuado mi prueba. ¿Qué le parecería? Por ahí decían, me acababan de informar hace unos momentos, de que Elif Angulo ha dicho de que yo he recibido $10,000. Uno, no me crea, pero $10,000 es absurdo para un juez nacional. ¿Sabe por qué? Porque se ganaba $5,500 mensuales, sí, más que la Asamblea, más que presidente del Consejo de la Judicatura, sí, se ganaba más. Entonces, $10,000, ¿cómo puede ser posible? Pero bueno, no me crea, yo soy el interpelado. En esa virtud, ¿qué tal si aparecen documentos? Porque más allá de lo que pueda decir el hombre con las palabras, está la ley y están los documentos, como la experticia. La experticia es el soporte físico de una evidencia digital imborrable, que puede ser falible, sí, si se destruye el dispositivo, pero mientras existe el dispositivo es infalible. Entonces, ¿qué tal si aparece documentación y les demuestro que jamás he tenido aquello? ¿Qué tal si les demuestro de que tenía tan nivel de control de mis cosas que incluso hasta el dispositivo podría estar lleno de audios? Pues espéreme, ya llegará mi momento a la hora que me corresponda. Tranquilo, no coma ansias, me ha dicho que este es un procedimiento parlamentario y lo respeto, no es un procedimiento penal, por lo tanto aquí no debo de descargar, aquí me estoy quejando de los motivos colaterales por los que reposan esos cargos que ha osado acusarme para interpelarme y que tienen íntima conexión con lo que estoy viviendo, y que así ese caso de suspensión y destitución tiene íntima relación con el caso independencia judicial y el caso y ese no reconocimiento constitucional de los jueces nacionales que entraron a ejercer en el 2021, y le reto con verdades. Fueron removidos en este año 2024, en febrero, Byron Guillén, Walter Macías, Luis Rivera, Fabián Racines. Estos 4 entraron en funciones en el 2021 para un periodo de acción de personal de 3 años. Y hay una sentencia constitucional que dice que no, que eso es inconstitucional. Y hay un fallo de la justicia ordinaria que dice lo mismo. Y el precedente dice, páguese el resto del tiempo, porque ese cargo funciona para 9 años. ¿Cuáles otros? ¿Cuáles otros, aparte de ellos, han cesado? Cesó el conjuez nacional Roberto Guzmán, que ya cumplió su periodo de 9 años, sí, pero ¿cuáles otros? ¿De qué habla? ¿De qué habla? Hay que ser las cosas y parecerlas. En esa virtud, nunca ha visto un cargo. La Constitución dice en el artículo 182 que el cargo de juez nacional durará un periodo de 9 años. No me estoy inventando, eso lo dice. ¿Y saben qué? 9 años cumplió la doctora Paulina Aguirre, por ejemplo, expresidenta de la Corte Nacional de Justicia. Le comento, el doctor Alejandro Arteaga, magistrado de la Sala de lo Laboral, ahora está cumpliendo en la Corte Nacional de Justicia aproximadamente 12 años. ¿Sabe por qué?
porque 9 años fue con juez nacional y empezó a cumplir los 3 primeros años de juez nacional. Por eso se investiga antes de acusar. Entonces, si a los delincuentes les interesa la pena y a quienes somos inocentes nos interesa demostrar la verdad, ¿qué sentido tiene comparar la mentalidad de un delincuente, la mentalidad de alguien que se arrepiente, con la mentalidad de alguien que no ha cometido ninguna infracción y que está pidiendo a esta asamblea protección, porque está vulnerada la vida, el derecho a la integridad? ¿Saben qué? Mañana tengo audiencia a las 8:30 de la mañana en la Corte Nacional de Justicia y el abuso quiere llevarme ya a como dé lugar a la roca. ¿Saben por qué? Porque no quiere que exponga mis fundamentos y mis alegatos ante mi juez natural. Porque pararse a hablar no es un formalismo, es la esencia máxima del derecho a la defensa, hablar con sustento de manera adecuada. Más allá de argumentar, es que hay que exponer los hechos, la normativa y la ley. Entonces, yo les pido a ustedes, señores asambleístas, que gestionen, que apliquen sus buenos oficios. Necesito estar mañana presencialmente en la Corte Nacional de Justicia, ante mi juez natural, y necesito exponer las alegaciones en derecho, porque yo soy quien ejerce mi derecho a la defensa, no por vanidad, no, y lo diré infinitamente, porque yo viví los hechos, y si yo los viví, ¿quién mejor la persona que los vive para poderlos defender? Había dicho varias cosas de que le expusieron el concurso de merecimientos y el proceso de renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. Allí hay el vínculo a través del cual el usuario que quería enterarse mandaba una clave y una contraseña hacia el administrador que le permitía ver los perfiles. Hoy ese vínculo ha cesado, pero se me acusó de que no había publicidad, que no se sabía quiénes eran el comité de expertos, ahora que no se sabe quiénes son los postulantes. Si le estoy explicando a millares surgir que las resoluciones del año 2022 y desde que yo puedo contar, siempre la fase de impugnación ciudadana, la que mostraban todo el expediente de los postulantes, no se hacía antes. Recién con estas novedades es que se está haciendo, pero para ello hay que ir avanzando, no es un incumplimiento de funciones. Entonces, se habló del caso de Seña Vera, de ese disciplinario en el cual yo no tengo la facultad, sino que al ser jueza provincial, son las direcciones provinciales quienes instrumentan el sumario. Eso se llama debido proceso, es una forma civilizada para señalar a una persona si es culpable o inocente de una infracción. Estoy contestando solamente al interpelante, señores asambleístas, con la veña de ustedes. Entonces, ese caso había sido del 2023 y consta dentro de la amplia prueba en el expediente de aquí mismo, de la Asamblea, que recién el 5 de marzo del 2024 la Dirección Provincial ha remitido al Pleno. Y es decir, que mientras hay esa remisión, ni siquiera entra en la órbita de percepción del Pleno para destituir o no, pues aquellas declaratorias de error inexcusable no son efervescentemente instantáneas. Ya quisieran tener la vara mágica, ya quisieran tener como aquellos que pasan por el Batango cerca del Hotel Quito, como la varita mágica de la bella genio, cerca de esa bola de oro donde pasan las planificaciones, en vez de estar pensando en el bien de la patria. Pues no puede hacerse instantáneamente. Entonces deben tener en cuenta, ahora me dirijo a los señores asambleístas, de que antes de dirigirme a los señores asambleístas, me habla de que qué tengo que decir acerca de las declaraciones de Javier Muñoz. Él se ha reunido en Brasil. Yo no he ido a Brasil en años. Fui a Brasil por una actividad académica.
Justo unos 2 días antes de que estallara la crisis mundial de la pandemia, regresé al Ecuador. Fui por actividad académica 2 días, la única vez que estuve en Brasil. Esto es mucho antes del evento que está hablando Javier Muñoz. Ay, qué cosas que habla Javier Muñoz. Y hablan de una supuesta mayoría. Hagan la gentileza de irle a preguntar o verifiquemos en esos chats quién le denunció a la señora fiscal general del Estado que le vio a Javier Muñoz con una maleta llena de billetes. Fui yo. Yo le denuncié. Y esto dio origen a un proceso de lavado de activos. Y hoy por hoy, ¿sabe qué pasó? Es que negoció la pena de lavado de activos, la pena de repetición, a cambio de que supuestamente se me mantenga lejos. Bueno, manténgame lejos, pero con condiciones humanas, no le temo a nada. Me habla de que ha tenido miedo, que era un régimen nefasto. Hoy en día hay un temor. Hoy en día es que ha asomado una cacería de brujas. Sabe que en el caso Metástasis hay personas privadas de la libertad que jamás firmaron, jamás fueron notificadas, jamás tienen un chat, jamás tienen nada de ello. ¿Sabe que eso sucede también en el caso Purga y en el caso Plaga? Pues son pretextos para justificar el procesamiento de inocentes. Eso es el terror y el miedo. Y tanto es que yo no ejercía un abuso de la independencia judicial que las mismas ganancias del juez Macías, con o sin corrupción, podía hacerlo, pues como decidan los jueces no me interesaba. Así pues, por ejemplo, yo inicié en calidad de persona natural una acción de protección contra el gobierno de Guillermo Lasso y la jueza de primera instancia me negó, me aceptó parcialmente la demanda, no me aceptó mi pretensión máxima. Entonces resolvió con ese imperio de independencia y la Corte Provincial avanzó un poquito más, pero tampoco me dio todo lo que yo pedía. ¿Sabe que me frustré mucho, pero si yo hubiera tenido el dominio, ¿cuánto me hubiera gustado? Hoy, ¿cómo estaría parada esa función judicial si yo hubiera sido ese déspota, ese impositor? Haga una encuesta a nivel nacional. Y veamos en esa encuesta cómo le van a responder esos usuarios o servidores del Poder Judicial. Es que entre abril y mayo del año pasado, el número de citaciones represadas se desvaneció. Logramos hacer citaciones. Salimos con los funcionarios de nivel jerárquico superior a hacerlas personalmente. Sí, en silencio. No publicitaba las destituciones, las remociones. Es mala propaganda entre la gente judicial. Sí, un mea culpa. Pero, ¿dónde está la corrupto? ¿Dónde? ¿Qué prueba me está hablando de lo corrupto? Corrupción es no continuar con un proceso de lavado de activos hacia una persona que la ha declarado cooperadora eficaz. Corrupción es que esa persona tal vez tuvo una agenda, quién sabe a qué viajó a Brasil. Sí. Corrupción es exigir algo que no está arreglado, como esa publicación de las carpetas a forma de tiempo. Estaba arreglado en su momento procesal oportuno. Siempre todo tiene su momento. Antes de que se conozcan las cosas, no se puede difundirla. Los quórum, según el Código Orgánico de la Función Judicial, señores asambleístas, en el Consejo de la Judicatura se establecen con un mínimo de 3. Lo dice la propia norma, no lo digo yo. Y si es un mínimo de 3, con 2, y dice que para todas las decisiones se requiere mayoría simple, con 2 votitos es suficiente para esa mayoría simple. Por lo tanto, si hay 2 abstenciones, significa de que es una postura de no reflejo de voluntad positiva o negativa versus una postura que sí refleja ese
esa inclinación. Pues así han votado por tradición y costumbre. Oigan, y les recuerdo una cosa, me acordé de algo, mil disculpas. Hace días atrás, el juez que contra mi voluntad me nombra defensor público, que es un acto muy ofrendoso contra el Estado Social de Derecho, dijo algo. Miren, la figura de secretario ad hoc no está dispuesta en la normativa administrativa, pero en mi provincia hacen así. Y por lo tanto, cuando hacen así en mi provincia, ya por costumbre se ha seguido haciendo. ¿Saben qué hizo? Reconoció que por costumbre hay ciertos procedimientos administrativos y parlamentarios que se siguen haciendo. Como ejemplo, cuando hay un empate entre abstenciones y posturas de votos afirmativos o negativos. Pues no puede la administración pública estancarse. Y frente a esto existe una serie de figuras que no voy a gastar diciéndole cómo han entrado en la solución. Es que el consignante del voto y la solución tiene que llegar. Una de las figuras es llamarles de nuevo a la conciencia una nueva reconsideración. Aquí hay una práctica muy sana en la Asamblea Nacional. Antes de votarse una moción dicen, léase, pregunta el señor o la señora asambleísta, léase tal norma. En otros cuerpos colegiados que no tienen esta jerarquía de primer poder del Estado, como el cuerpo colegiado del Seguro Social, del Seguro Agrario, todos ellos establecen esa práctica. Y también lo hacía el Consejo de la Judicatura. Hagamos entonces una auditoría de plano y verán que desde el primer consejo de un ingeniero, se me cayó el nombre, luego el Consejo de la Judicatura de Gustavo Chalk, y así en adelante, todos ante un empate entre abstenciones y votos con decisión, han dirimido por medio de su presidente. Y bueno, y eso será incumplimiento de funciones cuando es un problema de entelequia. Es decir, es un problema que tiene que resolver un juez especializado. Si aquí mismo la Asamblea Nacional ha dado el ejemplo de la práctica parlamentaria y cuando dio ese ejemplo es que años atrás también decidían de esa manera, hasta antes de las reformas de los reglamentos de las comisiones especializadas. Por lo tanto, dejen paz a los futbolistas, dejen paz a los deportistas, que ellos en sus gremios también suelen resolver en sus prácticas parlamentarias cuando empatan abstención con votos de postura. Déjenles en paz, lo hacen por costumbre, por tradición, porque esta es la belleza de la democracia, de una diversidad de pensamientos, de cómo ir construyendo días mejores. Y si esto ha sido pretexto para que se reforme un reglamento, como le decía, el reglamento de sesiones del Consejo de la Judicatura, el original, artículo 16, establece simplemente que cuando hay empates, el que preside dirime. En el nuevo reglamento se pone cuando hay empate entre votos afirmativos y negativos, es taxativo, ahí habrá dirimencia. Entonces, si esto ha servido para dimanar un buen ejemplo y dar un paso al desarrollo del Ecuador, qué orgullo daría aquello. Debo decirles, señores asambleístas, que las agendas de impunidad están cambiando. Si se hace una fiscalización acerca de la selección de casos, cuando concluía el gobierno de Lenín Moreno y empezaba el gobierno de Guillermo Lasso, no se opaquen las memorias, pero en ese tiempo hubo fuertes manifestaciones, se levantó el movimiento indígena, llegó hacia la capital, hubieron muertos, heridos. En aquel tiempo, en aquella ocasión, se manufacturó una denuncia por genocidio y se presentó en la Fiscalía General del Estado. ¿Saben con qué coincidió?
coincidió con la prisión preventiva y ulterior sentencia del denunciante, el entonces defensor del pueblo, Freddy Carrió. Sí, señores. En consecuencia, me pregunto, ¿qué pasó con las víctimas? La madre de esas personas que murieron, las hermanas, los hijos. ¿Qué pasó? ¿Saben qué pasó? ¿Qué más urgencia tuvieron en un caso Metástasis? ¿Cómo es este caso Metástasis? Sucede que dicen que a un narcotraficante de apellido Norero le han matado, le han causado la muerte en el centro de privación de libertad de Cotopaxi. ¿Qué tiene que ver esto? Mucho por el contexto que he dialogado. Y allí dice Fiscalía que ha levantado los teléfonos. Bueno, dice Fiscalía, es su derecho, es una parte procesal más. Resulta de que había extraído los contenidos en marzo del año 2023, días después de que se dicta la sentencia de la acción de protección a favor del Poder Judicial. En noviembre del 2023 le piden al juez Felipe Córdoba un acto urgente para desmaterializar, hacer esto, extraer los contenidos. Y cuando hace ese acto, debía entonces asomar extraído en noviembre, pero no, están extraídos en marzo, falsedad documental. Y de la noche a la mañana, el 15 de diciembre, sin que se haya notificado una indagación, entre gallos y medianoche, el 14 de diciembre, soy privado de la libertad. Bárbaro. ¿Y la vida de quienes causaron el genocidio, dónde está? ¿Dónde está? Más les interesaba generar una desestabilización de un poder judicial. Y así como no hay escrúpulos, no está habiendo escrúpulos de ninguna manera conmigo. Espero dar el mejor legado en estos momentos. No hay nada de qué avergonzarse. Todo lo he caminado de manera honrada y honesta. Todo lo he hecho de manera justificada. Caso contrario, ya estaría lleno de procedimientos. Pues la suerte del malo, pues el AMPA, el mal, no paga. La única paga es la virtud de la honestidad. Así también, de la noche a la mañana, conversando normalmente con la señora doctora Diana Salazar, ¡boom! Caso obstrucción a la justicia, que lo denominó independencia judicial. Amenazar a los jueces, amaniatar a la justicia, es el mecanismo con el cual se ha visto ligada estos actuales tiempos, estos actuales momentos. Y se jacta, a mí también me suena chistoso, de decir de que en una de esas capturas de pantalla de uno de esos chats, le dice Elif Angulo, supuestamente a Norero, hay uno que le dicen el diablo, no individualiza el diablo, y suena tan chistoso que después le dicen que el diablo, es que me han sabido decir a mí. Entonces, si me han sabido decir el diablo, ¿qué puedo hacer? Es decir, ¿a usted le asusta? A mí me da gracia. ¿A ustedes no les da chiste? Pues suena gracioso. No sé por dónde me ven diablo. Tal vez tengo orejas grandes, tal vez nariz puntiaguda, tal vez dientes afilados, colmillos como el que interpeló. Tal vez le está chispeando una cola de azote, o qué rabo de paja tienen. Yo no sé. Hay una parábola de las que cuentan a los niños y que hablan del rabo de paja, el espantapájaro. ¿Saben qué es este juicio político? Un verdadero espantapájaro. Pues espantapájaro es aquel utensilio hecho con ropas usadas viejas y relleno entre pajas y desperdicios vegetales, puesto a la intemperie para impedir que aves y rapiñas se acerquen al buen cultivo y a la buena siembra. Un cierto día, agricultor compró un espantapájaro, lo puso en medio del terreno para poder
proteger la siembra. Pero el agricultor no leyó las instrucciones y llegó tanto el sol que quemó la siembra y pensó que espantapájaro iba a apagar la siembra. Moraleja, si tienes rabo de paja, no acuses sin estudiar antes. Señoras, señores asambleístas, no me refiero a nadie, son simplemente cuentos y moralejas que establecen dentro de la cultura humana, que nos dejan lecciones y que nos enseña. ¿Cómo han visto ustedes a los cobardes pararse frente a ustedes? Ustedes son del mismo equipo, son el Estado. Yo estoy acusando que el Estado me está reduciendo, que soy víctima de un ataque sistemático y generalizado. Una jueza de la Corte Nacional me hace algo. Desisto un recurso de apelación porque me empiezan a molestar de que tengo artimaña y que interponer los recursos son para retardar las causas. Digo, no, eso a mí no me acusa. Vamos de frente. Y desisto un recurso. ¿Y saben lo que hace la jueza nacional? Con jueza nacional temporal. Me dice, bajo las penas de perjurio le advierto de que usted desiste bajo juramento. Discúlpeme, muchos no serán abogados, pero es que la persona que está procesada no puede ser intimada bajo juramento. Nadie puede ser obligado a declarar en su contra. Entonces yo me asusté y le respondo, señora jueza, cumpliendo su orden, bajo juramento por disposición suya, desisto del presente recurso y que quede sentado que este desistimiento rebasa la fuerza de mi voluntad. Es su imposición. De la misma manera yo los veo a ustedes. Yo soy un simple súbdito. Y con el mismo verbo, la misma cuestión natural, lo mismo auténtico. ¿Cómo es que lo llama el Señor y que le causa histrionismo? ¿Qué? ¿Ser histriónico es malo? ¿O ser histriónico es reflejar desde la profundidad del alma el concepto de la palabra a través del gesto y el ritmo? La palabra es libertad del alma. ¿Qué es teatro? Yo estoy convencido, es libertad del alma. ¿Qué es teatro? El artículo lo que dice, ¿qué es teatro esto? Es que parece que poco clase han tenido algunas personas de la belleza de la literatura, la belleza de la lectura, la belleza de comprender lo que es el avance de la civilización para entender por qué hay que dirigir a veces con un tono fuerte o a veces suavizar y mantener un ritmo, porque de otra forma se puede perder este contacto que estamos teniendo. Y este contacto es que lo hago de una forma auténtica, normal y natural. Por eso quieren interpelarme, denle. Por ello, denle, no hay problema. Otra cosa en mi vida, sí, por decir la verdad, carezco de amigos, sí, como decía uno de mis ancestros, un tío. En la vida no hay amigos, querido amigo. Sí. En la vida a veces hay desgraciados que buscan hundir a alguien caído y hacer leña del árbol caído. Miren ustedes, pueden estar expuestos a esta serie de cuestiones. Por lo tanto, es que yo les pregunto, ¿qué sentido tiene el primer caso de la suspensión y destitución del juez nacional Walter Macías? Y que por cierto se presentó como acusador particular en el caso de Independencia Judicial. Y por cierto, está allí gracias a que se oyó ese criterio del señor asambleísta interpelante, en ese criterio de que tenían que quitarles rápido el despacho a los jueces anteriores, no sé por qué, para traer un juez estilo Julio Ingayanza, si me equivoco los apellidos, pero es el juez que maneja el caso de obstrucción a la justicia, con la finalidad y la intención de socapar
estas andanzas y guerra de la impunidad de la señora doctora Diana Salazar, pero se han topado con alguien que no le tiene miedo. Yo no les tengo miedo a lo que me puedan hacer, porque todavía creo que hay almas humanas que me pueden proteger. Sí, ¿qué sentido tiene aquello que osó presentarse como acusador particular, decir que es víctima y que la prueba está en que me he reunido en Brasil? Pues que no entiende que si revocan esa sentencia yo estaré obligado posiblemente de manera automática, más que seguro, a la repetición. Y bien hecho. Esto es ser de valientes. Entonces, ¿cómo puedo darme un tiro contra el pie? Estoy hablando de la verdad y presto para colaborar con la justicia y con la verdad. Y por ello es que solicito, intervengan ese poder judicial. Hay jueces que están puestos de manera irregular. Pregúntenle al Consejo de la Judicatura, ¿qué con jueces en el concurso 2021 ganaron el cargo de conjueces de manera especializada en materia penal? Y les van a responder Mercedes Caicedo y Adrián Rojas. Y de ahí pregúntele, si el juez Adrián Rojas está en despacho de sala penal, le dirán, no, está encargado de sala civil. Pero si ganó sala penal, ¿por qué no está en la sala penal? ¿Por qué no mandaron a alguien hacia la sala penal? Hacia la sala penal, al suplente, hacia la sala civil. Es para oprimir, es para conseguir decisiones espurias. Rompan el miedo. Echar el miedo al fuego es lo fundamental, dar el paso adelante. La impunidad yace en el silencio, denunciando y activando. Nos encontramos prestos para el servicio sin importar seamos o no seamos servidores o funcionarios públicos. Yo lo fui con mucha honra y con mucha dignidad. Voy a ser sobreseído y absuelto de la justicia ordinaria con mucha honra o dignidad. Caso contrario, sepan que hay unos jueces sobre otros jueces y otros jueces sobre otros jueces. Ustedes son los jueces ahora. En la voz de ustedes está en contener y proteger la democracia del Estado. En ustedes está que rescatemos la patria definitivamente. En ustedes está que nos volvamos a juntar como ese pueblo, como esa patria soberana, altiva, gustosa, de gozo, dejar de ser, de volver a ser ese Ecuador de paz, ese Ecuador de gente alegre y dejar de ser ese crudo vecino molesto. Señores asambleístas, dígnense en archivar las causales por la interpelación. Aquellas 4 causales carecen de enfoque y fundamento. Remoción y destitución de un juez es función natural del Consejo de la Judicatura, del Pleno del Consejo, el que lo presidí. El establecer y reconocer el periodo fijo de 9 años, del 2021 al 2030, es función natural por mandato constitucional de toda autoridad y servidor público. Si no lo hacía el Consejo de la Judicatura, era su obligación hacerlo. Señores, y por lo tanto no es una causal de incumplimiento. No es una causal de incumplimiento tampoco las presuntas irregularidades en el concurso, ya que los memes y los whatevers, twitters, no pueden ser objeto de oprobio para la cosa pública, sino que al contrario, son la demostración del debilitamiento institucional, son la demostración de que qué débil que está la institucionalidad pública, y ese es el mejor caldo de cultivo para la corrupción. Y si esto el olfato humano y del intelecto sabe aprovecharlo y entenderlo, sabe cómo entonces empezar a fortalecer la institucionalidad pública para truncar y coartar el paso del aparecimiento de nuevas GDOs, que eso va a ser realmente peligroso para el Estado ecuatoriano. No es causal de incumplimiento en consecuencia llamar a la renovación parcial del concurso de jueces nacionales de la Corte Nacional de Justicia. Tampoco es causal de incumplimiento por parte de este presidente del Consejo de la Judicatura el no haber conocido hasta el 14 de diciembre del 2023 el casito de la señora doctora Senia Vera, que le interesa al señor asambleísta interpelante.
¿Acaso habrá que de pronto investigar si no habrá una causa de alimentos que habrá sido apelada? Porque un poquito que pude verla, tiene un historial. Primero fue jueza de la niñez y de la adolescencia. Creo que por ahí hay un juicio de de impugnación, un juicio en que le reclaman la paternidad y prestación de alimentos en contra del interpelante. Entonces, el pagar los alimentos a favor de los niños, eso es honestidad, es deshonesto negar el apellido y la sangre a un ser humano. Gracias, señores asambleístas. Utilizó la hora que otorga la Ley Orgánica de la Función Legislativa para la réplica el doctor